Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. Hoy nos vamos a meter un poquito en la práctica de esta gran profesión y vamos a hacer una introducción al análisis técnico. El análisis técnico se enfoca en el estudio de la acción del precio de un activo. Los analistas técnicos usan datos históricos de cada activo para determinar las acciones de precio futuras. La premisa de este enfoque de análisis es que toda la información que debemos saber al invertir ya está descontada en el precio. Es decir, que en el precio está toda la información que tenemos que saber para tomar decisiones de inversión. Vamos a hacer un breve repaso de este cuadrito que nos sirvió bastante para ejemplificar el análisis técnico en un video anterior. El objetivo del análisis técnico es detectar anomalías en el precio o patrones que nos indiquen que un mercado va a ir al alza o a la baja dentro de la teoría de mercados irracionales. El análisis técnico consiste en el análisis de gráficos. Para ello hay dos corrientes de análisis o dos teorías. La primera es de Charles Dow, la teoría de Dow, que es la teoría de tendencia, que la vamos a explicar ahora. Y luego tenemos la teoría de Ralph Nelson Elliott, que es la teoría de tendencia, pero dividida en ciclos de mercado. Al estudio de las cotizaciones del precio la podemos dividir en dos. En el chartismo, que es el estudio directamente de la acción del precio, en el cual estudiamos los soportes, la resistencia, los canales, las tendencias, diferentes patrones de cambio y continuidad de tendencia como las cuñas, banderín, pauta de agotamiento, entre otros. Y también podemos hacer un análisis cuantitativo utilizando indicadores técnicos o matemáticos, por ejemplo el volumen, medias móviles, MACD, estocástico, entre otros. Vamos a ver en este curso, vamos a ver cómo usar el chartismo y combinado con indicadores técnicos matemáticos. Veamos ahora qué es el chartismo. El chartismo consiste en el estudio del gráfico para pronosticar los comportamientos futuros de los distintos activos. Para ello se emplean el trazado de líneas y figuras geométricas como vimos en ejemplos anteriores, el trazado de directrices alcistas y bajistas y de líneas horizontales o rectángulos para identificar zonas de soporte y resistencia. El chartista tradicional generalmente no utiliza ninguna herramienta de análisis técnico con respecto a indicadores matemáticos. Simplemente se basa en la acción del precio. Pero hay algunos chartistas que sí utilizan métodos cuantitativos como indicadores técnicos para realizar o para reforzar su análisis. Pero los gráficos siguen siendo su herramienta principal y todo lo demás es secundario. Este enfoque chartista ha recibido la denominación de grafismo artístico, porque la interpretación de un gráfico es mayormente un arte. En esta sección vamos a ver a la teoría de Dow, vamos a hacer una breve reseña de lo que es la teoría de Dow, creada por el señor Charles Henry Dow, que es el padre del análisis técnico. La mayoría de los analistas técnicos y estudiosos de los mercados coinciden que en gran parte de lo que hoy llamamos análisis técnico tiene sus orígenes en las teorías propuestas por primera vez por Dow Jones, por Charles Dow a principios del siglo pasado. Charles Dow publicó sus ideas de análisis de mercados en una serie de editoriales que escribió para el diario Wall Street Journal. Luego todas esas publicaciones se recopilaron y se creó la teoría de Dow, ¿sí? Que hace referencia a todos los estudios que hizo Charles Henry Dow sobre los mercados en ese momento, que eran el mercado estadounidense. La teoría de Dow todavía se la considera como la piedra angular del estudio del análisis técnico, como hoy lo conocemos. Incluso ante la sofisticada tecnología que existe hoy en día con la informática actual y la proliferación de una gran cantidad de números de indicadores técnicos que supuestamente son más nuevos y mejores que la teoría de Dow, pero a pesar de que tiene más de 100 años esta teoría,
todavía tiene gran vigencia en el mercado y lo podemos utilizar para entender mejor el movimiento de la oferta y la demanda que mueve a los precios en los mercados financieros en su totalidad. A fines del siglo XIX, Dow publicó el primer índice del mercado de valores, que estaba compuesta por los precios de cierre de 11 empresas, 9 empresas de ferrocarriles y 2 empresas industriales. Dow pensaba que estos 11 valores proporcionaban una buena indicación de la salud económica del país, en ese momento de Estados Unidos. A fines también del siglo XIX, más bien en el año 1890 más o menos, Dow determinó que dos índices separados representarían mejor la salud económica del país. Y ahí creó el índice que hoy conocemos como el Dow Jones Industrials, que en ese momento estaba compuesto por 12 valores, y un índice también de ferrocarriles que hoy conocemos, que antiguamente se llamaba el Dow Jones de ferrocarriles y hoy lo conocemos como el Dow Jones Transportation. En ese momento estaba compuesto por 20 empresas de ferrocarriles. Fíjense el sentido común que tenía para interpretar los mercados este señor Dow, en el que él pensaba de esta manera. En ese momento el país era mucho más industrial que otra cosa, no existían las tecnologías que hoy conocemos, no existían las empresas de servicio que hoy conocemos como Netflix, Spotify o Facebook, que no producen bienes tangibles sino que prestan servicios. En ese momento la economía era mucho más simple, pero el sentido común que este señor utilizaba para analizar el mercado era bastante sorprendente. Él pensaba que si el índice de Dow industriales, las empresas más importantes de la industria en los Estados Unidos, le iba mal, qué es lo que iban a transportar las empresas que componían el índice de, de los ferrocarriles. Si las empresas industriales dejan de producir, los ferrocarriles no tienen nada que transportar. Entonces ahí vio la relación entre los dos mercados, creó los índices y a partir de la creación de esos dos índices comenzó la tarea de análisis para determinar o predecir o pronosticar con mucha probabilidad la salud económica de los Estados Unidos. Mientras más vayan practicando, mientras más vayan teniendo experiencia en esta profesión, más se van a ir dando cuenta de que es mucho más sentido común y que todo lo demás, el análisis, los indicadores técnicos, pasan a un plano más secundario, como solamente de confirmación. Lamentablemente, Dow nunca escribió un libro sobre su teoría. En lugar, describió sus ideas sobre el comportamiento del mercado, como dijimos, en una serie de artículos editoriales publicados en el Wall Street Journal. Pero un año después de su muerte, Nelson, su amigo, agarró todos sus ensayos del Wall Street Journal y los puso todos en un libro titulado El ABC de la especulación con valores. Charles Dow aplicó su trabajo, su teoría sobre los mercados financieros a los índices bursátiles que él había creado. Recordemos el Dow Industrials y el Dow Transportation. Pero casi todas sus ideas de análisis técnico pueden aplicarse de igual manera a todos los índices que existen hoy en el mercado para medir la salud económica del país y del mercado financiero en su totalidad. En este capítulo vamos a ver los 6 principios básicos de la teoría de Dow y la forma en que estas ideas caben dentro del estudio moderno del análisis técnico. El primer principio de la teoría de Dow es que las medias lo descuentan todo. Las medias se refiere a los índices bursátiles que él junto a su socio Edward Jones crearon, el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transportation. Este principio sostiene
que toda la información y todos los acontecimientos que pueden afectar al mercado ya están descontados en el precio. Y que también la suma y tendencia de las transacciones de los mercados financieros o en un activo representan todo el conocimiento que tenemos que tener para pronosticar el movimiento futuro del mercado. Este principio hace hincapié en que no hay necesidad de añadir a los índices bursátiles como hacen algunos analistas. No hay necesidad de agregarle elaboradas complicaciones de números, índices de cotizaciones, de valores, compensaciones bancarias, fluctuaciones de cambio, volumen de comercio interior o exterior, entre otras herramientas estadísticas, porque eso le agregaría mucho ruido al análisis y no tiene ninguna utilidad, porque todo está descontado en el precio. Todo lo que tenemos que saber ya está reflejado en el precio. Este principio no solamente aplica a los índices de Dow Jones Industrials o Dow Jones Transportation, sino que también se pueden aplicar a cualquier tipo de activo o a cualquier tipo de mercado. Es un principio bastante universal. En este gráfico podemos ver el Dow Jones Industrial Average 30 y según el primer principio de la teoría de Dow, dice que toda la información que nosotros debemos saber sobre el mercado, sobre un activo en particular, ya impacta directamente y rápidamente en el precio. Es decir, que la oferta y la demanda reaccionan rápidamente ante la salida de alguna noticia catalizadora de algún movimiento. Entonces, cada impulso alcista, cada corrección bajista tiene su fundamento o es la reacción de la salida de alguna noticia relevante para el mercado que afectó a la oferta y la demanda. Por lo tanto, todo está descontado en el precio. El segundo principio básico de la teoría de Dow es que el mercado tiene tres tendencias. Dow creía que las leyes de acción y reacción se aplicaban en los mercados tales como se aplican también en cualquier ámbito de la vida. Y también decía que los registros de las operaciones bursátiles de compra y de venta mostraban que en muchos casos cuando un valor llegaba a lo más alto, a un nuevo máximo, a continuación lo seguía un moderado descenso y luego volvía a subir hasta aproximarse a los mismos niveles, a las cifras más altas o también a registrar nuevos máximos. Dow consideraba que la tendencia del mercado tenía tres partes. ¿Sí? La primera, que es la tendencia primaria, la cual duraba años. Después tenemos pequeños retrocesos en esta tendencia, como vemos en las flechas rojas, que estas son la tendencia secundaria, que son, como dijimos antes, cuando el precio llega a lo más alto, a continuación tiene un moderado descenso, un moderado retroceso. Por lo tanto, las tendencias secundarias son correcciones de la tendencia primaria. Y luego tenemos las tendencias menores, que duran unas pocas semanas, de 2 a 3 semanas, según la teoría de Dow, que lo vemos en los circulitos naranjas. Son las tendencias menores y estas son como pequeños, estas representan más que todo el ruido del mercado. Cuando sale una noticia que puede llegar a hacer un poco de ruido en el mercado, pero que no afectan para nada a la tendencia primaria. Llevándolo a la práctica, a este principio, podemos decir que se pueden tomar y se pueden encontrar oportunidades de ganar dinero en contra de la tendencia primaria, ¿sí? Con las tendencias secundarias, que son las correcciones de esta, y las tendencias menores, que son el pequeño ruido, en las cuales vamos a operarlas en gráficos muy rápidos, gráficos de minutos o de unas pocas horas. El tercer principio básico de la teoría de Dow es que las tendencias tienen tres fases. Estas fases se llamaban acumulación, participación pública y la última fase es la de distribución. Vamos a verla bien en un gráfico bien explicado. La primera fase, que es la fase de acumulación,
Se le llama también la compra informada, que generalmente la hacen los inversores más informados, o como lo que dijimos en los videos anteriores, el smart money. En esta fase, ¿sí?, la precede siempre una tendencia bajista. Y en esta tendencia bajista, ¿qué piensa el smart money y los inversores informados? Que ya el mercado asimiló todas las noticias negativas y que es momento de que el mercado consolide y vuelva a ir al alza. ¿Sí? Es el momento de comprar barato y vender caro. La fase de participación pública es cuando los llamados traders de tendencia o seguidores de tendencia empiezan a colocar sus posiciones porque ven que el mercado ya cambió a alcista. En esta parte, los diarios, los periódicos, los diarios financieros empiezan a publicar noticias de que el activo está mejorando y se está recuperando. Y la tercera etapa, que es la etapa de distribución, a mí me gusta decirle la etapa de la euforia. En esta parte del mercado es cuando los periódicos empiezan a publicar historias o notas o columnas muy optimistas, muy alcistas, y cuando las noticias económicas son mejores que nunca. Y es ahí cuando se incrementa el volumen de negociación, más que todo entran las manos especuladoras y también de la participación pública, pensando que la tendencia va a seguir al alza y, y que la tendencia alcista no va a terminar nunca. Entonces todos se quieren subir al trencito de la alegría. En esta tercera etapa, los que acumularon posiciones cuando el mercado era bajista y nadie quería comprar, que son los inversionistas inteligentes, el smart money, aprovecha la euforia y las ganas y el optimismo que tienen todos por entrar al mercado, por subirse al trencito de la alegría, y empiezan a distribuir sus posiciones y a tomar ganancias. Luego de esta distribución, sigue el crash, cuando el mercado se torna bajista. Y luego el ciclo empieza de nuevo, la fase de acumulación, cuando empiezan a verle la luz al final del túnel, se empiezan a sumar los inversionistas que siguen tendencias, y luego, después de la euforia o en la euforia, las manos que acumularon posiciones cuando nadie quería comprar empiezan a distribuir sus posiciones, a vender y tomar ganancias. El principio número 4 de la teoría de Dow es que las medias, es decir, los índices, deben confirmarse entre ellos. Esta teoría dice que no puede darse ninguna señal importante de un mercado alcista o bajista, a no ser que ambos índices den la misma señal, confirmándose una a la otra. Dow pensaba que ambos índices debían superar un máximo previo para confirmar el comienzo o la continuación de una tendencia alcista. En este gráfico tenemos, en el gráfico de velas japonesas, que es este de acá abajo, tenemos el índice de Dow Jones Industrial de 30 empresas, el Dow Jones Industrial, en el gráfico semanal, y en la línea azul es el Dow Jones Transportation. Los puse a los dos gráficos, a las dos cotizaciones en el mismo gráfico para que vean lo que decía o lo que quería decir Dow con este principio. Como vemos en la parte de abajo del gráfico, en esta parte de cita, el índice de Dow Jones Industrial hace un máximo acá, ¿sí? Y el Dow Jones de transporte también lo hace acá. En cuanto al índice industrial, lo quiebra antes que a la resistencia, la quiebra antes que el índice de transporte. Entonces, en esta parte quiere decir que la señal no está confirmada. Una vez que el índice de transporte confirma el quiebre de la resistencia del índice de transporte, ahí comienza la tendencia alcista, ¿sí?
las dos medias deben confirmar la misma ruptura. Si una sola la confirma, es decir, si una sola quiebra un máximo o una resistencia, que son los triangulitos, los rectángulos rojos que estoy señalando, eh, si una sola lo quiebra, no se confirma la tendencia alcista. Cuando recién los dos están por encima de ese máximo, ahí se confirma la señal de tendencia o para entrar y aprovechar la tendencia alcista. Una situación similar se da más adelante. También lo marqué a los máximos con un rectángulo, un pequeño rectángulo o un rectángulo finito rojo, en el que primero el Dow Jones industrial quiebra el máximo en esta parte, ¿sí? Sigue la tendencia alcista, pero aún el índice de transporte, el Dow Jones de transporte, no lo quiebra. Cuando, según este principio, arrancaría la tendencia alcista a partir de este punto, ¿sí? A partir de que los dos índices hayan quebrado el máximo, el último máximo que tenían en común, que era estos dos. Recién en este punto se confirma la tendencia alcista. Fíjense que las teorías, los principios básicos de la teoría de Dow no son de teoría, sino más bien son de sentido común, de mucho sentido común. En este principio podemos decir, recordemos lo que decía Dow al momento de crear los índices. Vamos a crear un índice industrial que nos indique la salud económica y un índice de transporte que también nos va a indicar la salud económica del país. Si las principales empresas industriales les empieza a ir bien, eso quiere decir que luego a las empresas de transporte le van a ir bien, porque las empresas industriales aumentarían su producción, por lo tanto necesitarían más demanda para transportar sus productos. Entonces, usando un poco el sentido común, podemos determinar que el índice industrial siempre va a confirmar la tendencia alcista antes que el índice industrial, porque primero le tiene que ir bien el sector industrial para que luego le vaya bien al sector de transporte. De eso se trata el trading también, no se trata de quién sabe más teoría dura, quién conoce más de indicadores técnicos avanzados o de análisis técnico avanzado. El trading es mucho más sentido común y mucho más intuición, sentir el mercado, sentir el movimiento, tomarle el timing. No es complicado, pero lleva mucha práctica. El quinto principio básico de la teoría de Dow es que el volumen debe confirmar la tendencia. Dow reconocía que el volumen era un factor importante para determinar la salud de la tendencia, pero era secundario, o sea que solamente lo utilizaba para confirmar, ¿sí? Lo tomaba como un factor más para confirmar la salud de la tendencia. Para entenderlo mejor, significa que el volumen debería expandirse o incrementarse en la dirección de la tendencia principal. En una tendencia ascendente, el volumen debería incrementar a medida que las cotizaciones suben y decrecer a medida que las cotizaciones bajan o el precio corrige. En una tendencia principal bajista, lo contrario, cuando bajan las cotizaciones el volumen debería incrementarse y cuando corrige el alza, el volumen debería decrecer. A este principio yo le pegué una ajustadita para mi operatoria, porque el tema del volumen hoy en día es un tema que hay que tomarlo con pinzas. El volumen ahora está muy manipulado por el trading de alta frecuencia, el trading algorítmico, las inversiones que se hacen por computadora que no tienen intervención humana. Entonces es muy difícil determinar por qué crece o decrece el volumen en ciertas situaciones. Para evitar esto yo lo cambié al indicador de volumen por el MACD. El MACD es un indicador, un oscilador técnico en el cual mide la fuerza del mercado, la fuerza de los impulsos del mercado. El MACD es el indicador que está acá abajo, ¿sí? MACD es un oscilador que va midiendo la fuerza del mercado, tal como lo hace el volumen. Nosotros medimos, según este principio de Dow,
La fuerza del mercado se mide por el volumen, que es esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá es el volumen, todo esto que está acá abajo. Y el MACD hace prácticamente lo mismo, o yo lo uso para lo mismo. Fíjense acá, en el precio tenemos una tendencia alcista, ¿sí? Pero el MACD muestra otra cosa, que la fuerza se está acabando. El impulso, este impulso alcista, se está agotando. Consiguiente, una corrección, que también quedó reflejada en el MACD. El MACD también va copiando los movimientos del precio, entonces gracias a que el MACD replica el movimiento podemos darnos cuenta mejor, con mayor exactitud, de cuando el precio está perdiendo fuerza o el impulso está perdiendo fuerza, ya sea impulso alcista o bajista. Consiguiente, una tendencia alcista que el MACD la replicó también, ¿sí? Con picos, por ejemplo este de acá que corresponde a este y este pico más grande que corresponde a este. Luego de esta corrección del precio en el gráfico semanal, el MACD también corrige, ¿sí? Es un indicador que a mí me gusta usarlo y me simplifica bastante la tarea para indicar si el impulso del precio tiene fuerza o no tiene fuerza, tal como lo hace el volumen y sigue el mismo principio de la teoría de Dow. Así que se puede usar y se puede aplicar bastante bien. El sexto y último principio de la teoría de Dow es que una tendencia está vigente hasta que muestra signos de agotamiento. En esta teoría básica, Dow la relaciona con una ley de la física con los movimientos del mercado, diciendo que un objeto en movimiento, en este caso sería la tendencia, tiende a continuar en movimiento hasta que una fuerza externa le haga cambiar de dirección. Acá Dow hace referencia a cómo identificamos que estamos entrando a la fase de distribución. Recuerden que en el principio 3 que las tendencias tienen tres fases. Una es la de agotamiento, la de acumulación, otra de participación pública y la otra de distribución. Entonces la sexta, Dow trata de explicar cómo hacer para darnos cuenta que estamos en la etapa de la distribución. Los traders contamos con muchas herramientas para determinar si una tendencia se está agotando o para saber si estamos entrando en la fase de distribución. Una de ellas es las famosas pautas de cambio, los patrones de cambio de tendencia, que tenemos la pauta de agotamiento, el hombro cabeza a hombro, el doble techo, el 1, 2, 3, entre otros. También tenemos patrones de continuidad de tendencia. También podemos apoyarnos en el análisis de soportes y resistencia, líneas y tendencias, usando indicadores como medias móviles. También podemos utilizar indicadores técnicos que nos faciliten el estudio del momentum del mercado, por ejemplo el que vimos anteriormente, el MACD, que nos indica la fuerza que tienen los impulsos de mercado. Gracias a ese indicador se nos hace mucho más fácil saber que una tendencia está dejando de tener fuerza. Combinado con los patrones de cambio de tendencia, ese análisis se fortalece bastante. En este gráfico, que es el gráfico de Dow Jones, el índice, pero en 4 horas, un gráfico con un poco más de zoom que el gráfico semanal, podemos ver un ejemplo clarísimo del principio 6 en el que habla de que tenemos que buscar signos de agotamiento de la tendencia para detectar la zona de distribución. Este es un ejemplo claro porque acá vemos que la tendencia es alcista, vemos máximos cada vez más altos, valles cada vez más altos, los valles son los mínimos, cada vez más altos, y acá vemos este máximo que no supera al máximo anterior, es decir que el impulso alcista está perdiendo fuerza, ¿sí? Seguido, el acto seguido, el precio quiebra esta zona de soporte, que es una zona bastante importante, la quiebra y dispara al alza, entonces a la baja, entonces la comienza a bajar o comienza a cambiar después de este punto y después
de dos signos de agotamiento de la tendencia. Tenemos un máximo que no supera el máximo anterior y una ruptura del nivel de soporte, ¿sí? Para entender mejor la teoría de Dow, vamos a explicar qué entendemos por tendencia alcista, bajista y lateral. Para que sea una tendencia alcista, para que sea considerada como tal, deben existir tres mínimos consecutivos con la condición de que el segundo sea superior al primero y así sucesivamente. Es decir, que los mínimos tienen que ser cada vez más altos. Como vemos en la imagen, trazamos con la línea gris una tendencia alcista, ¿sí? Y vemos el primer mínimo que toca acá, el segundo mínimo que respete la línea y el tercero acá, ¿sí? Acá también podemos ver una tendencia alcista, pero es menor porque en esta parte el precio cruza la directriz alcista y se convierte en una pequeña micro tendencia bajista. Pero la tendencia principal sigue siendo alcista porque el precio sigue respetando esta directriz. Pero acá tenemos un mínimo, otro mínimo acá, acá se vuelve a posar el precio. Pero acá vemos una etapa de distribución, como lo que dice Dow, en el cual este máximo no supera el anterior, se rompe el soporte, se rompe la directriz y se crea la tendencia bajista, la micro tendencia bajista, pero la tendencia principal sigue siendo alcista. Del mismo modo, para que exista una tendencia bajista, deben existir tres máximos consecutivos con la condición de que el segundo sea inferior al primero y así sucesivamente. Acá también trazamos una línea gris en el cual el precio se comienza a apoyar acá. Acá vemos otro máximo inferior al primero. Acá vemos otro. Acá vemos otro. ¿Sí? Cada vez que toca o se acerca a la directriz, el precio baja, ¿sí? Cada vez que quiere seguir, el precio baja. Toca la directriz, baja, toca la directriz, baja. Y acá rompe la directriz y cambia de tendencia. En una tendencia lateral, los mínimos y los máximos no se superan entre sí. También vemos en la imagen, vemos como la tendencia lateraliza. Llega al máximo, corrige, llega a un mínimo, corrige, llega acá, corrige. Bueno, acá no llega a esta parte, pero el máximo acá no lo supera, ¿sí? Fíjense que los máximos están en la misma línea y acá vuelve el precio, ¿sí? Este es un gráfico de 2 horas, el ejemplo, pero por ejemplo, vamos a borrar. Si no vemos un gráfico de minutos, esto se puede ver como una tendencia alcista, esto se puede ver como una tendencia bajista, esto también se puede ver como una tendencia alcista, ¿sí? Si movemos el gráfico a gráficos de minutos y le hacemos un poco de zoom, ¿sí? Esto también se puede ver como una tendencia bajista y acá se pueden detectar oportunidades al corto plazo de inversión. Por ejemplo, esta parte puede ser una parte de acumulación. Esta parte puede ser una parte de distribución en gráficos de minutos, la fase de distribución, porque este máximo no supera este máximo. Y así se puede ir analizando el activo en diferentes temporalidades para encontrarle debilidades y fortalezas en el precio. Los niveles de soporte y resistencia son niveles en donde el precio se toma un descanso para retroceder o corregir o tomar impulso, ¿sí? Por ejemplo, un soporte podemos verlo, una resistencia podemos verlo como esto, ¿sí? Esta es una resistencia en donde acá el precio se toma un descanso, acá la fuerza vendedora es mayor a la fuerza compradora, entonces se toma un descanso y después vuelve de nuevo, acá genera un soporte, luego el precio quiebra la resistencia y esta resistencia deja de ser resistencia y se convierte en soporte. Entonces el precio vuelve a retroceder,
toca el soporte, esto se convierte en resistencia, descansa acá, toma impulso, quiebra la resistencia y esta resistencia se convierte en soporte y así. Esto es en una tendencia alcista, ¿sí? Los soportes y resistencias se van quebrando, es decir, que los soportes son cada vez más altos. En una tendencia bajista pasa lo contrario. Supongamos que venimos desde este máximo, el precio toma un impulso, esto se convierte en un soporte. Aquí la fuerza vendedora se hace más fuerte, entonces el precio vuelve a los niveles, esto se convierte en una resistencia, el precio quiebra, esto deja de ser soporte y se convierte en resistencia. Luego el precio vuelve a la resistencia, ¿sí? Y esto se convierte en un nuevo soporte. Luego el precio quiebra de nuevo el soporte, se convierte en resistencia y así sucesivamente, creando la tendencia bajista. En esta diapositiva vemos un ejemplo gráfico de cómo se van trazando los soportes y resistencias. Fíjense acá, el precio rechaza este soporte, esta resistencia, va hacia el soporte, el precio lo vuelve a rechazar, va hacia la resistencia, el precio rechaza y así se va generando la tendencia alcista. Luego el precio empieza a mostrar agotamiento acá, este máximo no supera el máximo anterior, rompe el soporte, este soporte lo rompe, ¿sí? En una tendencia alcista los soportes no deben romperse para que se siga considerando alcista, entonces rompe el soporte y sigue con la tendencia bajista. Ahora veamos los distintos tipos de gráficos que tenemos disponibles para analizar los distintos activos financieros. Tenemos primero el gráfico de línea, que es el gráfico más común. Este tipo de gráfico representa el valor de cierre de un activo y se une cada precio de cierre por una línea, ¿sí? Estos gráficos suelen ser muy habituales en la prensa financiera, son los gráficos que se muestran en televisión y son de carácter general. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Este es el Dow Jones Industrials, podemos ver Apple también. Este es el gráfico diario, ¿sí? Y para que también aprendan a identificar las temporalidades y las tendencias, podemos ver, hacerle un círculo a esta micro tendencia. A ver si nos deja. Para que vean cómo se ve en un gráfico más pequeño, por ejemplo de una hora, se ve una tendencia mucho más clara, ¿sí? Si vemos, supongamos, esta otra tendencia, a ver, esta de acá vamos a ponerle en otro color, rojo, en gráfico de 5 minutos. Se ve como una tendencia alcista también. Acá podemos ver también en una fase de acumulación. Se ve clarísimo. Acumulación, participación pública y distribución. Se ve justo acá. Que este máximo no supera el máximo anterior, haciendo un tipo de doble techo y el precio empieza a lateralizar. Luego tenemos el gráfico de barras. Este gráfico representa el mínimo, la apertura del día primero, después el mínimo que alcanzó, el máximo que alcanzó y el precio final en el que cerró la sesión. Esta barra puede representar un día, una hora, un minuto, 4 horas, 4 minutos, etc. Si nos vamos al gráfico, podemos ver desde acá, lo cambiamos gráfico de barras y podemos ver, este es el gráfico diario. Este es el mínimo, en esta linita de la derecha es
el cierre y acá arriba la apertura. Es roja porque acá abre y cierra por debajo. Cuando cierra por debajo de la apertura se convierte en una barra roja. En este caso abre y cierra el cierre por encima de la apertura el precio y la barra es verde. Acá es el mínimo que alcanzó en el día y este es el máximo. Luego tenemos el gráfico de velas japonesa, que es el gráfico más usado, más famoso. El gráfico también es parecido al gráfico de barras, representa el mínimo, el máximo, el precio de apertura y el precio de cierre. Nada más que en vez de ser una línea recta, el precio en donde abrió y cerró está contenido por un cuerpo, por el cuerpo de la vela. Si la apertura está por debajo del cierre, la vela es en este caso blanca o la podemos poner verde. Y si el precio de cierre está por debajo del precio de apertura, la vela se torna negra o roja. Aquí vemos, lo cambiamos al gráfico de velas. Mínimo, como vemos acá, el mínimo, el máximo del día, precio de apertura acá arriba, precio de cierre acá abajo. Como el cierre está por debajo de la apertura, la vela se torna roja. Del contrario de este día, tiene un mínimo por acá, máximo por acá, deja rastro la vela. Esto se llama la sombra de la vela. Por acá anduvo el precio, pero abrió por debajo, cerró por acá. Y como cerró por encima de la apertura, la vela se torna verde. Acá les quiero mostrar otro ejemplo de la teoría de Dow. Vamos a ver cómo se ve este impulso. A ver si me dejan. Este impulso vamos a verlo en una hora. ¿Cómo se ve? También se ve mucho mejor, como una tendencia bajista más formada. Si la vemos en media hora, se ve mucho mejor, ¿sí? Acá empieza la acumulación. Vemos que los mínimos no superan al máximo, a este máximo, que es el máximo, el mínimo más bajo. Estos mínimos no superan este mínimo, que es el mínimo más bajo. Y empieza a cambiar la tendencia. Acá rompe la directriz. Como vemos acá, una tendencia bajista. Testea varias veces la directriz, 3 veces. Y rompe la directriz y comienza la tendencia alcista. Aquí vemos el activo euro-dólar, que es un activo más líquido, es el Forex. No vemos todos esos gaps que vemos en Apple. Podemos analizar este impulso alcista. Vamos a ponerle en un círculo para ver cómo se ve en el gráfico de una hora. Se ve mucho mejor como una tendencia. ¿Sí? Una tendencia más pronunciada. Si lo movemos a gráfico de media hora, lo podemos ver mejor todavía, como una tendencia mucho más larga, mucho más pronunciada. También podemos analizar este pequeño impulso en gráfico de 5 minutos y podemos encontrar una tendencia bajista. A ver si le ponemos otro color, azul. O mejor podemos, a ver, 5 minutos. Podemos ver cómo se ve este impulso. A ver, ponernos un círculo. Cómo se ve toda esta tendencia alcista. Toda esta tendencia alcista, cómo se ve en un gráfico diario. Es insignificante. Es apenas una vela. Esta vela nada más representa toda esa tendencia en 5 minutos. Y acá podemos ver también la fase de acumulación, acá de participación pública, y
Todavía no se puede ver que arrancó la distribución, pero seguramente está a punto. Todavía está en tendencia alcista. Está en un soporte para seguir al alza. Acá está en un soporte. A ver si podemos remarcarlo un poquito. Está en este soporte, en esta zona. Como pueden ver bien. Y el precio puede seguir al alza. Rebotar acá y seguir. Bueno, nos ayuda mucho este lápiz. Sí, puede seguir. Acá les sugiero que hagan un stop, un parate y que solidifiquen estos conocimientos, que aprendan a identificar zonas de soporte y resistencia, que aprendan a detectar tendencias alcistas y bajistas, tendencias primarias, secundarias, y que aprendan a desglosar el gráfico desde un gráfico semanal, aprendan a identificar las micro tendencias en un gráfico semanal, expándanlas en un gráfico diario y luego las correcciones en el gráfico diario, los impulsos, los microimpulsos en los gráficos diarios, desglósenlo en gráficos horarios de 5 minutos y así vayan identificando tendencias alcistas y bajistas. Y no solamente eso, sino también vayan practicando el ojo para detectar zonas de acumulación, zonas de participación pública y zonas de distribución en las tendencias. Es muy importante que sepan esto, que tengan bien claro cómo funciona esta parte, porque sobre estos conceptos vamos a apoyar todo nuestro análisis. Entonces es muy importante que sepan estos conceptos básicos, porque si no la segunda parte del análisis técnico, cuando veamos indicadores y estrategias y sistemas de trading, teniendo estos conocimientos bien claros, se nos va a simplificar la operatoria y va a ser mucho más fácil poder operar y lograr la consistencia. Así que a practicar mucho y afinen el ojo para aprender a identificar todos estos movimientos y empiecen a saber sentir el mercado. Acá termina esta clase. Recuerden de practicar mucho para afinar el ojo. Recuerden que pueden mandarme sus análisis, así yo les doy mi opinión, algunas correcciones y algunos tips para que tengan en cuenta. Lo pueden mandar al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook o a mi mail y yo se los voy a responder. También pueden mandarme sus dudas y consultas acerca de estos conceptos. Espero que les haya gustado muchísimo la clase, espero que la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.